¿Verdad? Cuando hablamos de justicia, uno recuerda esa frase, justicia pronta y cumplida, ¿verdad? Y es lo que quisiéramos todos, pero pareciera que no es la realidad para muchos y la realidad de lo que pasa en el día a día. Hay muchas personas quejándose de que esto no se da así. Queremos entender a profundidad. Y lo hacemos de la mano del licenciado Pablo Elizondo. Y también les invitamos a todos ustedes a que puedan hacer sus consultas o sus comentarios a través del Facebook Live. Ahí se meten al Facebook y ponen ahí sus comentarios que los estaremos leyendo a todos. Licenciado, muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Estoy para servirlos. Pablo, ¿por qué este puede ser el sentimiento de muchas personas, verdad? Que dicen que están en situaciones y que la verdad que cuando van a poner esa denuncia o van a hacer esa queja, realmente no sienten que las cosas se den como tengan que ser. Sí, básicamente Costa Rica ha tenido una alta incidencia criminal durante los últimos 15 años. Eso hace que las fiscalías y los tribunales estén abarrotados de expedientes. De manera que se le da importancia a algunos delitos por un tema de prescripción, por un tema de magnitud del daño que se causa, y hay otros delitos que para el ciudadano común se vuelven como menos importantes dentro del trajín judicial. Es un tema que se vuelve todo un reto para la... ¿El protocolo a seguir? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? ¿Cuáles son las pruebas que debemos de llevar? ¿Cómo se maneja? Sí, bueno, la denuncia o la noticia crímenes se puede generar de diferentes maneras. Si es una situación emergente, la persona víctima puede llamar al 900. Ser así, puede entonces la víctima contratar a un abogado o por sí misma presentarse ante la fiscalía y que le tomen la denuncia a viva voz. Ahora, licenciado, cuando uno oye desestimaron aquella denuncia, ¿verdad? Uno dice, ¿cómo? ¿Desestimada? ¿Por qué? ¿Qué significa? Bueno, la desestimación básicamente se da por dos razones. Una, porque la conducta que se denuncia no constituye ningún delito. O porque es imposible proceder por parte del Ministerio Público. Es importante hacer la distinción entre lo que se entiende por desestimación y lo que se entiende por sobreseimiento. En palabras muy sencillas, básicamente significa un archivo del caso, que puede ser temporal o puede ser definitivo, dependiendo del desenlace que tome el proceso. Pero sí, básicamente es porque la gente toma la vía penal para dirimir sus conflictos, cuando tal vez lo que corresponde es otra vía del derecho, pero básicamente es por eso. Ahora, en las pruebas, ¿verdad? Que son fundamentales, digamos, en cualquier causa. ¿Cuáles son las que valen y cuáles son las que no? Bueno, hay un principio de libertad probatoria. La regla general es que usted puede probar cualquier hecho por medio de cualquier prueba. Lo que más importa es que la prueba haya sido obtenida de forma legal. Pero cualquier prueba puede ser útil siempre y cuando se haya obtenido de forma legal. ¿Qué significa de forma legal? Por ejemplo... ¿Yo no puedo estar grabando así escondida, por ejemplo? Bueno, eso es todo un tema, eso es toda una discusión. Sí. Por ejemplo, se ha preguntado mucho, ¿se pueden aportar mensajes de WhatsApp como prueba dentro de un proceso judicial? Sí, pero hay que tener cuidado. Por ejemplo, si Patricia me manda un mensaje de WhatsApp a mí y yo me siento como víctima, disculpe que la tome por ejemplo, claro, ¿verdad? No, cero. y se considera, yo me considero afectado como víctima por ese mensaje, soy yo el único legitimado para aportar ese mensaje. Un tercero no podría aportar el mensaje porque ahí se podría tornar ilegal la prueba. Porque sí, a veces lo que hace uno, ¿verdad? O lo que hace la gente es tomarle un screenshot o una foto a la pantalla y pasar la conversación. Entonces, eso no sería... Solo el receptor del mensaje puede aportar la prueba como evidencia. ¿Fotos y videos? Sí se puede, bajo el principio de libertad probatoria se puede. ¿Y si alguien oyó la conversación o vio algún hecho, puede ser testigo? Sí, sería un testigo referencial o testigo indirecto, que se llama. Ok. Ahora, el equipo, o sea, el tipo de delito, ¿verdad? Que sea el que estoy denunciando, ¿influye o tiene impacto en el tipo de pruebas que tengo que presentar? Sí, por ejemplo, se da mucho en los casos de delitos sexuales. En Costa Rica se ha tenido la práctica judicial de que el testimonio de la víctima tiene un rol protagónico dentro del proceso. Sí. Y muchas veces los juicios por delitos sexuales se ciñen probatoriamente entre la declaración de la víctima y la declaración del imputado. Todas las demás pruebas en un tipo de casos como ese tienen un rol secundario. En otros tipos de delitos, las pruebas documentales, las intervenciones telefónicas, lo que se obtenga un allanamiento es más importante. Pero, por ejemplo, para contestar a la pregunta, en delitos sexuales, la declaración de la víctima es trascendental, es lo más importante. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, verdad? Bueno, no podría especificar porque pudieran haber muchas situaciones en que yo me siento
pronto me sienta afectada, sienta que cometieron un delito en contra mía, pero al final no está catalogado como delito y lo desestimen, que era lo que conversábamos al principio. Sí. Eso va a ser así, es decir, va a ser una sola percepción mía personal. Bueno, algunas veces lo que ocurre no es un delito, sino que es una contravención. Llamémosle que la contravención es un delito menor, o el delito sí, o la conducta sí es un delito, pero no es una conducta que al Ministerio Público le interese perseguir. Por ejemplo, los delitos contra el honor, ¿verdad? Las personas dicen, bueno, yo voy a presentar una denuncia ante el Ministerio Público porque mi honor ha sido difamado o he sido calumniado. Puede presentar una querella ante el Tribunal Penal, contratando a un abogado privado, pero el Ministerio Público, por ley, no persigue ese tipo de delitos. Ahora, si una causa penal es desestimada, tiene que saber la víctima o las personas que nos están escuchando que puede apelar la resolución del juez que acoge la solicitud de desestimación por parte del Ministerio Público. Entonces no ahí la última también, palabra. Ahí cambiarían también las instituciones un poquito, ¿verdad? Porque de repente en una contravención quizá no deba ir a, no sé, por decir, al Ministerio Público, al OIJ, y podría ir a la municipalidad, dependiendo de lo que esté pasando. Siempre por ley los procesos penales se van a tramitar en el Poder Judicial porque es una competencia exclusiva que otorga la Constitución Política. Pero el Código Procesal Penal tiene diferentes tipos de procesos. El principal es el proceso ordinario, que lleva la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio. Después están los delitos de acción privada, que es ahí donde se tramitan los procesos contra el honor. Ahí no hay etapa de investigación, no hay etapa intermedia, vamos directamente a juicio. Y después están los procesos contravencionales, que también tienen su propio trámite distinto a los procesos que ya mencioné. Bien. Ahora, Mauricio nos pregunta, y esto es importante, que en un delito de agresión, ¿verdad? Él tiene un video que lo apoya, pero ese video no es de la fecha de hoy ni de ayer, sino que ya tiene un tiempo. ¿Las pruebas caducan? No, lo que prescriben son los delitos. Ok. En realidad lo que prescribe es la acción penal. La potestad que tiene el Ministerio Público de perseguir un delito, eso es lo que prescribe. Sí, ¿qué es lo que define la prescripción? Todos los delitos tienen un rango sancionatorio. Este delito va de 2 años a 4 años. Este delito va de 5 años a 10 años. Lo que define la prescripción es el extremo mayor. Sí, que pueda ser inferior a 3 años ni superior a 10 en ningún caso. Licenciado, a propósito, Elizabeth está haciendo una consulta. Si yo estuviera grabando todo lo que aquí estamos conversando, ¿puede ser usado en su contra? Y Elizabeth pregunta lo mismo, ¿verdad? Ella puede grabar una conversación y luego usarla como prueba de algo sin informarle a la otra persona. Sí, eso es un tema que es controversial. De hecho, los jueces no se ponen de acuerdo en si debe ser una prueba legal o no. Inclusive, hay algunos que han afirmado que si usted graba una conversación privada sin mi consentimiento, podría estar incurriendo en un delito que se llama captación indebida de manifestaciones verbales. Híjole, es es difícil. La línea es bien sutil, sí, ¿verdad? Correcto. En todo caso. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, que creo que es la mayor cantidad de las quejas que hay? El tiempo de respuesta. Yo pongo mi denuncia hoy. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para que me digan algo? ¿Verdad? ¿Qué está pasando? ¿Si está desestimada o si va a proceder algo? Sí, muy buena pregunta. A diferencia de otros países que sí establecen plazos definidos para terminar por ley lo que debe de durar una investigación, en Costa Rica nunca se ha establecido un plazo. Lo que se habla es de plazo razonable. La ley habla de plazo razonable, la Sala Constitucional ha hablado de plazo razonable, pero entonces surge la pregunta, ¿qué se entiende por plazo razonable? Exacto, porque eso suena... Es muy abstracto. Exacto. Entonces, el plazo razonable va en razón de la complejidad del caso. No es lo mismo la razonabilidad del plazo en un proceso de 2 testigos a la razonabilidad del plazo en un proceso de tramitación compleja donde hay 15, 20 testigos, allanamientos, un expediente de 1000, de 1500 folios, es otra razonabilidad. No sé si me estoy adelantando. No. Pero ¿qué puede hacer la víctima si considera que su investigación o la investigación del delito que denunció está siendo muy extendida? ¿Sí? Bien, la víctima puede hacer algo que está en el artículo 174 del Código Procesal Penal y se llama pronto despacho. El pronto despacho es básicamente una queja escrita que presenta la víctima por sí misma o por medio de su abogado ante el fiscal por considerar de que la investigación ha tenido una dilación excesiva. Una demora tremenda. Entonces el fiscal toma el expediente, se lo debe pasar al juez y el juez debe resolver ese pronto despacho. Okay. Si no le resuelven ese pronto despacho dentro del plazo de 5 días, la víctima puede interponer una queja
por retardo de justicia, que la va a tener que conocer el fiscal general o la Corte Suprema de Justicia, dependiendo de quién haya sido el funcionario omiso. Vea qué curioso, a propósito de lo que estamos diciendo, porque Benal dice que qué pasa cuando, digamos, se extienden mucho en el tiempo de respuesta el juzgado, si esto no nada más que se atrase, sino que más bien esto puede cambiar o afectar el proceso. Podría ser, normalmente cuando existe mora judicial, que esa es la mayoría de los casos que pasan en Costa Rica, el principal afectado es la víctima, porque los testigos pierden interés, el testigo se muere, el imputado se muere, la causa penal puede prescribir. Entonces, la principal parte afectada dentro de un proceso, por dilación o por mora judicial, es la víctima. Por eso es importante que cuente con un abogado privado que esté impulsando el proceso a través de estas herramientas. Ahora, si a mí me desestimaron esa denuncia, ¿puedo volver a presentarla? A lo mejor construida, no lo sé. Sí, la pregunta es, de acuerdo con el artículo 282 del Código Procesal Penal, la desestimación no impide que la causa penal se pueda reabrir cuando nueva prueba o nuevas circunstancias así lo ameriten. Okay. Si estamos hablando de desestimación. Ajá, sí, o sea, sí tengo que ir con nuevas pruebas. Eso Tiene sería que ir lo con fundamental. nuevas pruebas o nuevas circunstancias que puedan variar lo resuelto. Ok. Ahora, a Rita, por ejemplo, le desestimaron una denuncia por estafa. ¿Qué podría hacer ella? Bueno, si fue por desestimación, debe darse la tarea de recopilar más prueba para aportarla al proceso y que el fiscal, a raíz de la nueva prueba, pueda intentar variar el criterio. También podría contratar a un abogado para que, en el caso de que, por ejemplo, la causa penal sea sobreseída, pueda el abogado presentar una querella, que es una acusación privada totalmente ajena a la del Ministerio Público, y una acción civil resarcitoria. Eso es una demanda civil donde usted reclama dinero, por ejemplo, dentro del mismo caso penal, para no tener que ir a abrir un caso civil aparte, sino que todo se tramite dentro del mismo Licenciado, proceso. Para los que no somos duchos en la materia, porque hablábamos de desestimación y luego usted dijo sobreseimiento. ¿Qué significa, digamos, a nivel legal? Ok, la desestimación no genera cosa juzgada. Eso quiere decir que todos los procesos se tramitan bajo una base de hechos, no de opiniones, no de creencias, sino de hechos. Entonces, sobre esos hechos es que el proceso se limita y se resuelve. La desestimación no tiene una autoridad de cosa juzgada sobre lo ya resuelto. A diferencia del sobreseimiento, que el sobreseimiento, si se resuelve en firme sobreseimiento, por esos hechos que estuvieron ahí, no se puede reabrir la causa penal, si es por sobreseimiento. Ahora, está el sobreseimiento definitivo y el provisional. El provisional ocurre cuando, por ejemplo, no se puede continuar por falta de prueba. Entonces, si la víctima logra conseguir más prueba y la aporta dentro del año en el que le dictaron el sobreseimiento provisional, entonces el proceso puede mantenerse abierto o se puede reabrir. Pero si pasa el año después de que le dictaron el sobreseimiento provisional y no se reabre el caso por falta de interés de la víctima o porque no se pudieron conseguir las pruebas, el proceso ahí finaliza. Ahora, vea esta situación. A Erika, la mamá le dijo que le iba a dar la mitad de un terreno que tenían, ¿verdad? Pero resulta que la mamá falleció y se dan cuenta ahora que supuestamente iban a segregar, que el terreno está a nombre nada más de la hermana, de una de las hermanas. Hay algo que hacer porque ella dice que va a ir a denunciar, pero no hay un testamento por escrito, entonces ¿hay posibilidad? Habría que ver si realmente se hizo la escritura de donación o de traspaso, dice. Es que no hay. No hay. Si no lo hay porque la señora no lo hizo, exacto, entonces no hay delito porque definitivamente no trascendió a la publicidad registral el hecho que en algún momento hubo interés de hacerlo. Se tenía que plasmar a nivel registral. Eso es lo que le están diciendo a ella, solo que la hermana realmente, ¿verdad? No quiere ceder. Habría que hablarlo en familia porque a nivel legal nada que hacer. Exactamente. Licenciado, un placer tenerlo en nuestra casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por los consejos y bueno, a conseguir las pruebas. Si tenemos un delito, ir claramente y directo. Muchas gracias y que pase una feliz semana. Igualmente, muchas gracias por el espacio. Estoy para servirles.